Buenos días, otro día más aquí estamos con vosotras y vosotros en Noticias Positivas, como siempre, trayendo las noticias que construyen un mundo mejor que podemos hacer posible entre todas y todos. Hoy os traigo un tema, digamos, un poco diferente en cuanto al enfoque habitual, porque a veces, bueno, yo creo que es interesante pues crear un poco de debate y discusión. No se trata de que os demos siempre las respuestas y nuestra visión de lo que es una noticia positiva y lo que transforma la realidad. Nosotros siempre hablamos, como digo, de estas iniciativas que tratan de solucionar problemas actuales para mejorar el mundo, y también nos gusta ampliar el campo de juego, sobre todo dando cabida a muchos actores, entidades que no suelen aparecer tanto en los grandes medios, porque al fin y al cabo hay gente que siempre suele salir. O sea, en los medios de comunicación parece que solo hay pues, grandes políticos y grandes empresarios, ¿no? Esos evidentemente no nos necesitan, sino que es interesante, ya os digo, ampliar el terreno de juego y dar cabida a otros agentes de la sociedad civil y al fin y al cabo democratizar la escena mediática, la escena mediática, quiero decir, de eso se trata. Pero hemos visto pues unas cosillas muy interesantes, unas noticias que yo creo que dan lugar a una discusión bastante profunda y creo que eso también es positivo, ¿no? Esa discusión y ese debate sobre lo que debemos hacer para cambiar la realidad. Y bueno, esto que os cuento ha pasado en Estados Unidos. A ver, un momentito que pongo aquí el titular. Bien, Estados Unidos, los republicanos abandonan el negacionismo y lanzan su programa climático. Muy bien, muy interesante el tema. Positivo, bueno, vamos a analizarlo. Primero, hablamos de una noticia del Confidencial, en la cual pues, destacan que después de décadas de negacionismo climático, pues bueno, esta postura que además todavía mantienen algunos conservadores estadounidenses, no es que haya cambiado todo el partido, pero sí que los congresistas republicanos han diseñado su propio programa para combatir la crisis climática, que lo han plasmado en una plataforma con más de 30 medidas que han llamado Agencia de Innovación Energética. Vale, esto tiene cosas bastante criticables, ¿no? Porque parece que más que solucionar el cambio climático, lo que quieren es hacer negocio de otra manera. Por ejemplo, este programa de los conservadores no incluye una meta de reducción de emisiones ni apuesta por la tecnología solar y eólica. Más bien apuestan por la hidráulica y sobre todo la nuclear, el gas natural y el hidrógeno limpio. También reivindican, y es un fallo muy importante, los proyectos de infraestructura fósil frustrados en los primeros días de Biden, como por ejemplo el famoso oleoducto Keystone XL, ¿no? Keystone XL. Si lo queréis buscar, ha sido fuente de muchas polémicas en Estados Unidos. Y también defienden métodos tan poco claros y tan cuestionables como los métodos de captura y secuestro de carbono, que son tecnologías muy incipientes y que dicen que no son eficaces. Muchos expertos dicen que más bien son una excusa para continuar con la quema de combustibles fósiles. Vamos a resaltar que el problema del cambio climático precisamente se debe a un modelo basado en la quema de combustibles fósiles. Así que si esta gente dice que para combatir el cambio climático hay que apostar por ejemplo, por este Keystone XL o por capturas de carbono en lugar de reducir las emisiones, pues vamos mal, ¿no? Básicamente. Eso es así, o sea, no ha sido recibido con mucho alborozo este sistema. Sí que es cierto que hay voces, por ejemplo, Daniel Fiorino, que es el director del Centro de Política Ambiental de la American University, como digo, Daniel Fiorino, considera que el mero hecho de que los republicanos hayan salido por fin del negacionismo, pues es una señal positiva, ¿no? Y Fiorino cree que se debe a que las encuestas muestran una preocupación entre los propios votantes republicanos, porque porque es que se ve, o sea, el cambio republicano se está, perdón, el cambio republicano, bueno, el cambio republicano en la postura del cambio climático se debe a que la gente ve cada vez más pruebas de los efectos del cambio climático, de un clima más extremo, de la subida del nivel del mar, las olas de calor y, ¿por qué no decirlo? Los incendios. O sea, cada vez hay más incendios y más graves
Esos incendios que antes eran una vez cada no sé cuántos años había un incendio trágico, a lo mejor cada 50 años, ahora casi todos los años hay un pedazo de incendio brutal en California, ¿no? Entonces, hay una cosa que es evidente, los estados rojos, los que se llama estados rojos, que son los estados de republicanos, el color de los republicanos, del Partido Republicano es el color rojo, pues son precisamente zonas muy vulnerables a la crisis climática y ya se están percibiendo claramente los impactos. Por muy negacionista que tú quieras ser, por ejemplo, entre esos estados están estados que Florida, Texas, Luisiana, Tennessee, Arizona, Carolina del Norte y Georgia, ¿no? Son estados en los que pues tú puedes imaginarte siempre al típico granjero con su camión en una plantación de maíz, ¿no? Entonces, claro, el granjero de la plantación de maíz está viendo la cosa que es más chunga, hablando en plata. Está viendo que esto de cambio climático pues va a ser un poco verdad, ¿no? Y como va a ser un poco verdad y al final, pues esta gente quiere que, me refiero a los congresistas republicanos, que son los que han lanzado esta medida, pues quieren que se les vote, pues al final van a tener que entrar ahí a dejar el negacionismo. Entonces, eso es bueno en ese sentido porque el debate, si no, no va a ser ya tanto, o esperemos que siga siendo ahí, por lo menos está más claro que el futuro del debate puede ser no tanto cambio climático sí o cambio climático no, lo cual es una burrada en términos científicos, porque está más que claro y más que evidente el problema del cambio climático, sino que el debate puede ser qué medidas son necesarias para paliar el cambio climático. Y ahí, bueno, es un terreno en el que eso es un terreno de juego pues diferente y desde luego mejor que el otro. No es más fácil, pero desde luego es mejor. Es un debate en el que además las propuestas de más ecologistas y más lógicas, que son las propuestas también más apreciadas y más validadas por la ciencia, pues tienen mucho ganado, ¿no? Entonces sí que hay una noticia positiva de fondo, pero aquí desde luego hay mucho debate, hay mucho debate. Y aquí lo importante es que las posturas más científicas y las más ecologistas, que son las que coinciden, pues estén preparadas para vencer. Ya han vencido una parte del debate, han desplazado el debate del negacionismo a qué es lo que hay que hacer. Y bueno, este primer tanto es importante, ahora hay que rematar el partido. Bien, otra noticia, no sabemos si del todo positiva, pero que también es muy interesante porque da lugar precisamente a más debate. Aquí estamos. Forética impulsa a las empresas españolas a alcanzar las cero emisiones netas para 2040 con The Climate Pledge. Creo que está bien dicho, The Climate Pledge. No sé, en mi inglés pues tampoco es que sea el mejor del mundo. Bien, Forética es una organización empresarial referente en materia de sostenibilidad en España y se ha aliado con Women Business para promover precisamente esto de Climate Pledge en España, que es una iniciativa internacional que potencia la alianza conjunta entre empresas, organizaciones y socios de distintos sectores para detener la crisis climática y resolver los retos que conlleva la descarbonización de la economía. Por cierto, no lo he dicho, esta es una noticia de Ecoticias, hay que siempre citar la fuente, ecoticias.com, ¿vale? Entonces, esta de Climate Pledge está fundada por Amazon junto a Global Optimism, o sea, Optimismo Global, en 2019 y llama a las empresas firmantes a alcanzar antes de 2040 las cero emisiones netas de carbono. Este 2040 son 10 años antes de lo establecido por el Acuerdo de París. La idea es que las empresas se comprometan en tres principios fundamentales: medir y declarar periódicamente las emisiones de gases de efecto invernadero, poner en marcha estrategias de descarbonización acordes con lo establecido por el Acuerdo de París mediante cambios e innovaciones en empresas, y neutralizar cualquier emisión restante con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente beneficiosas. Ya os digo, para alcanzar las cero emisiones netas de dióxido de carbono en el 2040. Estamos hablando de que en el ámbito internacional se han sumado ya 100 empresas que son bastante potentes. Bueno, está Telefónica, Acciona, Cabify, Coca-Cola European Partners, RM, Freenow, Heineken, Henkel, IBM, Microsoft, Prosegur,
el Betis, cuidadito, Schneider Electric, Siemens y Unilever. Bien, entrando vamos al grano. Esto del cambio climático es un reto descomunal. Entonces, pues por supuesto que debe involucrarse todo el mundo, no solamente los gobiernos, hemos empezado hablando de la política, de los políticos, de los estados al final, que no solamente deben involucrarse, también las empresas. Pero claro, ¿en qué manera hay que involucrarse? Porque al final aquí estamos hablando de una iniciativa que al final se asume de forma voluntaria. Es decir, son compromisos a los que acceden las empresas a poner en marcha. Pero depende de su buena voluntad. Es decir, no son vinculantes. Hay un compromiso de hacerlo, pero si mañana esa empresa decide que ya no le resulta rentable en términos de imagen o incluso de beneficio económico, si mañana aquí esa empresa se sale de ese compromiso, no va a pasar nada. Si siguen ese compromiso, pero realmente luego se queda medio gas, no cumple lo que ha dicho, pues no va a pasar nada. Y aparte, ¿cómo medimos? Esa empresa puede decir, esa gran empresa, hemos reducido las emisiones a cero en 2040. ¿Quién lo va a auditar eso? ¿Va a ser otra empresa como ella comprometida, pero de forma unilateral, que con sus propias mediciones? ¿O va a haber digamos, se va a auditar, se va a supervisar desde instituciones públicas? Quiero decir que está muy bien que se comprometan las grandes empresas, pero deberían ser compromisos vinculantes, legales y con un sistema de sanciones. Porque algo como el cambio climático, que es el mayor reto de la humanidad, que estamos en peligro de extinguirnos como especie, porque al final se trata de eso, porque el planeta humano ya, el planeta Tierra, quiero decir, ya ha vivido otros cambios climáticos de forma natural. La diferencia es que este cambio está producido por la acción humana, pero la Tierra ha sobrevivido a procesos climáticos muy complicados y posiblemente sobrevivirá al que se está produciendo ahora. El planeta Tierra, la especie humana, pues no está tan claro. Entonces, ante una dimensión tan grande, un reto tan importante, pues quizá haga falta algo más que buenas intenciones, ¿no? Y más cuando hablamos de empresas, que ya os digo, está bien que se comprometan, pero muchas áreas del negocio de estas empresas pues son del todo menos sostenibles. O por decirlo de otra manera, el core de su negocio, lo principal de su negocio, su plan de negocio, pues se basa en parámetros y en estructuras manifiestamente incompatibles con el desarrollo sostenible, aunque luego tienen un departamento que hace cosas guays, que hace cosas chulas y se compromete. El departamento. Pero posiblemente esto no sea suficiente. No me vale que por un lado emitas un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, y luego te plantees un montón de árboles. Estás compensando como mucho, ¿no? Pero es que de verdad que hace falta un acuerdo muy radical. Es que los propios compromisos del Acuerdo de París son muy de mínimos. Entonces presentan como algo que va un poquito más allá del Acuerdo de París, emisiones cero en 2040, decía este acuerdo de Climate Pledge, en vez de 2050. 2050 en el Acuerdo de París, ellos dicen 10 años antes, vale, pero sigue siendo insuficiente, de verdad que el Acuerdo de París es muy, muy de mínimos. Lo único importante del Acuerdo de París es que por primera vez hay un acuerdo internacional de los países que se comprometen, pero tampoco está muy claro cómo lo van a hacer, de qué manera, ni las sanciones que se van a poner en marcha. Sigue sin haber unos mecanismos que realmente forcen a los estados en este sentido a hacerlo, ¿no? Entonces, esto hace muchísima falta, muchísima falta. Hace falta que se corresponsabilicen todos, estados y empresas. Está muy bien que se den pasos adelante, pero nos tememos que para que estos pasos adelante sean reales y transformadores, pues vamos a tener que forzar un poquito la máquina. Y esto va a ser gracias, por supuesto, a la sociedad civil, que es la que nos permite
Pues básicamente la presión de los movimientos sociales y de la sociedad civil es la que al final hace que las empresas y los gobiernos tomen medidas que no estaban dispuestas a tomar. Eso es así. Eso es criticable, pero también es un punto fuerte en el sentido de que, bueno, pues sabiendo que esto es lo necesario, pues vamos a presionar. Vamos a presionar para que se tomen medidas. Y aparte de presionar para que se tomen medidas, también nosotros como ciudadanía organizada puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Y estoy pensando en cosas que le diría a ese granjero de Georgia o de Alabama para que cambie su propio entorno, ¿no? Cosas que poner en marcha personas que, como este granjero, viven en entornos que son claramente amenazados por el cambio climático y por tanto no solo están actuando por buena voluntad y porque sean ecologistas hippies, no, no, es que el mundo está amenazado y hay que hablar de y poner en marcha iniciativas también por propia supervivencia. Entonces, vamos a hablar de una solución de verdad positiva. Y vamos a hablar del movimiento de las ciudades en transición. Este movimiento quiere crear resiliencia social. Esto de la resiliencia, que es un palabra que se ha puesto mucho de moda, en realidad habla de capacidad de adaptación, de adaptarnos a los cambios. ¿A qué cambios? Pues desde luego hay un problema claro, ¿no? Que debido a los cambios que se están produciendo, debido, por un lado, al cambio climático, pero no solo al cambio climático, sino también al pico de producción de petróleo, porque hay que hablar claramente, el cambio climático es producido por los combustibles fósiles. ¿Mm? Y el petróleo es el principal combustible fósil. Pero como todo combustible fósil es no renovable. Eso significa que llegará un momento en que no haya petróleo. Y ya hemos alcanzado el pico de producción del petróleo, el momento máximo de producción, queremos decir. Y eso significa que cada vez va a quedar menos. La cuestión no es si va a haber o no petróleo. ¿No? O sea, ya sabemos que queda poco tiempo de petróleo, sobre todo de petróleo barato. ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión. ¿Cuándo dejará de haber el petróleo para todos? Sabemos que eso va a pasar, la cuestión es el cuándo. Y claro, la combinación de esto provoca una tercera derivada. Evidentemente, que va a haber una crisis económica brutal. Estamos ahora en otra por la pandemia, pero mucho cuidado porque la pandemia, como pasa en muchas ocasiones, que también sucedió con la crisis financiera de 2008, que al final son crisis que se producen por cuestiones concretas que nos impiden ver los grandes asuntos que están muchas veces orillados, ¿no? Y la gran crisis que va a venir va a ser por la catástrofe ambiental. Es verdad que, bueno, que luego puede producirse una pandemia que al final también es un problema ambiental, porque tiene mucho que ver en cómo arrasamos los ecosistemas naturales, en que se acaban transmitiendo virus que si no a lo mejor no llegarían a nosotros, porque los ecosistemas muchas veces sirven de barrera, ¿no? En fin, está clarísimo que nuestras sociedades van a cambiar, se van a ver amenazadas y que hay que hacer un movimiento hacia una transición hacia un modelo más resistente, más resiliente, que nos permita anticipar, no sé si anticiparnos, pero desde luego empezar a prepararnos ante lo que se viene para que no sea tan grave como pueda ser. Entonces, vamos a ver de qué va esto del movimiento de las ciudades en transición. Vamos a empezar con este vídeo de IPES El Carte sobre movimiento de ciudades en transición con una persona, Tony Marín de Cohabitar, que nos va a explicar muy bien y muy cortito de qué estamos hablando. Ciudades en Transición es un movimiento que ha surgido realmente hace pocos años, y es un movimiento de base de la gente desde abajo, ¿no? Que es un movimiento que empieza desde dentro y se va contagiando poco a poco a las personas. Y es esa necesidad que tenemos de cambiar. La gente tiene ganas de cambiar, tiene necesidad de cambiar y está viendo que cambiar. ¿Por qué está viendo que cambiar? Está viendo que cambiar básicamente por dos motivos reales que están ahí ya al alcance de cualquier ojo, cualquier persona que tenga ganas de verlo, ¿no?
hay un cambio climático ya real y demostrado científicamente, un cambio climático que está haciendo cambiar todas las estructuras agrícolas, industriales, de infraestructuras y la parte luego también hay lo que se llama el pico petrolero. La curva del pico petrolero del petróleo está empezando ya es ascendente, ahora empieza ya el descendente, empieza a haber cada vez más países que consumen petróleo y cada vez hay menos petróleo. Esto ya también es un dato que en cualquier foro científico y en cualquier foro convencional, incluso de las mismas petroleras, ellos pasa que alargan un poco más el tiempo del petróleo, se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos dos problemas muy gordos que de alguna manera pueden afectar a nuestra sociedad, una sociedad dependiente del petróleo, adicta al petróleo. ¿Qué ocurre? Que en el momento que estos dos fenómenos vayan a más, esta sociedad va a resultar golpeada, va a resultar herida en su estructura básica, en su sangre para circular, que es el petróleo. La idea básica de todo esto es prepararse a este cambio. No podemos seguir viviendo dependiendo del petróleo, no podemos seguir viviendo con una serie de gastos y de gastar más, básicamente gastar más de lo que tenemos, y entonces hay que empezar a plantear otros sistemas de vida, otras formas de sociedad, otra forma de cultura, ¿no? Y entonces hay una palabra técnica que se usa en transición, en el movimiento de transición, que es resiliencia, que es la capacidad que tiene la gente o los pueblos o las personas de recibir este golpe, un golpe determinado, y volver a un estado normal otra vez, un estado de no agresión, ¿no? O sea, volver otra vez al principio, ¿no? Y lo que se pretende es esto, es crear resiliencia en las comunidades, partiendo de persona a persona, y de individuo a individuo, a comunidad, y entonces se trata de que los pueblos crean esa resiliencia. Vale, aquí cosas interesantes que debemos destacar. El golpe va a llegar. El problema, la crisis está ahí. Porque sí, porque va a haber cambio climático, porque nos vamos a quedar sin petróleo y ya tenemos un sistema de por sí tan vulnerable como el que tenemos, cada vez sujeto a más crisis, porque no sé si os acordáis, no ha pasado tanto tiempo entre la crisis de 2008 y la crisis actual. Vale que antes fue las finanzas, ahora es un virus, pero es que de verdad que cada vez hay crisis y los periodos entre crisis son menores. Puede ser por una cosa o la otra, pero nuestro sistema es de todo menos resiliente, por usar esa palabra. Pero bueno, este golpe también puede ser una oportunidad, porque al fin y al cabo, pues de verdad tenemos un sistema económico social de producción que tampoco es que nos haga tremendamente felices. Ayer hablábamos y analizamos el vídeo de la historia de las cosas y cómo este sistema de producción y consumo que tenemos pues es manifiestamente mejorable, es de hecho insostenible, pero además es que tampoco nos hace más felices. Al margen de los problemas ambientales de los residuos y de la explotación que requiere que en el primer mundo disfrutemos de ciertos lujos y privilegios en comparación con la otra parte del planeta. También hay que tener en cuenta esto, que toda esta sobreabundancia y este exceso brutal, esta sociedad que se mueve como el Titanic y va derecha al iceberg, tampoco es que nos haga más felices. Entonces, cierto que el horizonte es complicado, pero igual que la sobreabundancia de ahora no nos hace más felices, todo lo contrario, y cada vez hay más enfermedades mentales por algo, y los datos están ahí, pues quizá podamos vivir de forma adaptativa y si nos adaptamos y empezamos a trabajar que sea menos traumática y construir comunidades relacionales en las cuales pues seamos más felices. Porque está claro que aquí no hablamos de que la gente, por ejemplo, tome medidas de forma unilateral que son muy necesarias. O sea, el movimiento de esa transición no es yo reciclo o yo tengo cuidado a la hora de usar el coche y uso el transporte público todo lo que puedo. Eso está muy bien, pero aquí hablamos de movimientos de redes, de pueblos y ciudades que toman medidas y eso es muy importante
porque son comunidades las que pueden construir esa resiliencia. Ya a su vez es una oportunidad porque al fin y al cabo son las relaciones con los demás las que nos hacen felices. Entonces, esa necesidad de relacionarnos para crear resiliencia, para adaptarnos entre todos y todas, pues también es una oportunidad para construir un mundo de relaciones más provechoso, tanto en nuestra propia subsistencia física como en nuestra alegría o por lo menos en nuestra capacidad de construir relaciones sanas. Así que no todo es tan malo. Hay peligros, hay riesgos, va a haber dificultades, pero también hay oportunidades. Y todo esto debemos de aprovecharlo. Entonces vamos a seguir con esto. Me he encontrado un vídeo súper chulo, se llama Maro en Transición, es de un pueblo que tengo que localizarles bien porque han hecho un vídeo muy chulo juntando a su vez en este vídeo fragmentos de otros vídeos que en algún momento han hablado del tema de las ciudades en transición y os lo voy a poner porque está muy chulo y les doy las gracias por ello. Y ya os digo, aquí vamos a ver ejemplos prácticos de cosas que está haciendo pues, muchas personas en muchos sitios para que veáis que este movimiento de ciudades en transición pues, es muy rico. Existen a la economía actual. Alternativa Mijeña Los Verdes ofreció el viernes una charla bajo el epígrafe Pueblos en Transición y Monedas Locales. La iniciativa contó con la colaboración de la agrupación Coín en Transición. La cita tuvo como escenario el patio de la Casa Museo, donde Paqui Luna y José Martín, ambos miembros de Coín en Transición, ofrecieron algunas claves y alternativas ante los actuales sistemas económicos. Hay muchas alternativas basadas principalmente en la economía local, potenciar lo que tenemos a nuestro alrededor, intentar que nuestra economía no se vaya fuera. Averiguar entre las personas cuáles son las herramientas para superar la pérdida de riqueza en los pueblos con la economía globalizada. Cómo utilizar una moneda local, para qué sirve realmente, cómo complementa esta moneda local las monedas nacionales e internacionales, cómo crear riqueza sin perderla, cómo establecer trueques. Partidos como Alternativa Mijeña apuestan por el decrecimiento económico y la potenciación de las riquezas locales. Hemos nacido todos en un momento de la historia muy corto, en la cual disponíamos de enormes recursos energéticos que nos han permitido construir la sociedad en la que vivimos, en la que estamos desvinculados y muy apoyados en los bienes materiales. Eso se acabó, estamos en el pico. La respuesta a ambos fenómenos, tanto el declive de las energías fósiles como el cambio climático, es la transición, no hay otra fórmula. Es la transición hacia un modelo de decrecimiento controlado por la comunidad, en el que la comunidad lleva las riendas. El trueque o las horas de trabajo aquí sirven para pagar el alquiler. En esta huerta estamos implicados 24 familias. Esta tierra, por así decirlo, está alquilada, pero está alquilada en un trueque, es decir, no todo va en dinero corriente, en dinero de euros, sino que la mitad del dinero son 1.000 euros, la mitad del dinero va en beneficio de la huerta, de la finca. Tenemos la previsión de que para cursos sucesivos el costo será menor en euros y sin embargo irá siendo mayor, es decir, ya podemos hacer trueques por abono, es decir, con determinados vecinos podemos llegar a trueques. En cualquier cosa que podamos hacer un trueque, ahí vamos a estar para poder hacerlo. Saber adaptarte a lo que la tierra te ofrece en ese momento. Si lo que te ofrece en invierno son más los frutos secos, pues habrá que tirar más de los frutos secos, por mucho que estemos educados en tener de todo en el supermercado durante todo el año.
what goes down the long frog. Let's go with their strings. Rob Hopkins, que es un poco el que ha diseñado el proceso de Transition Towns, lo que está haciendo en este momento es desarrollar la iniciativa que está más avanzada, que es la de Totnes, que tiene aproximadamente 3 años de trabajo. Y es que como esta iniciativa es una iniciativa que nace de la gente, pues depende mucho del grupo de personas que se ponen en marcha con ese proyecto, depende de su solidez, de su capacidad de trabajo, de su capacidad de organización. Luego también hay grupos que son un poco más débiles y igual no consiguen desarrollar la iniciativa, ¿no? Cuando tú vas a Totnes te sorprendería de lo poco que se diferencia de un pueblo normal. Es decir, no te vas a encontrar un pueblo del futuro, es un lugar muy normal. Es decir, de hecho una de las preguntas que yo le hacía a Rob, oye Rob, ¿cómo podemos ver las cosas que están sucediendo? Y me decía, esta pregunta me la hace todo el mundo. Y nadie entiende que esto es un proceso lento. Es decir, la gente viene aquí y quiere ya ver la transformación hecha. Imprimieron una libra local, una moneda complementaria, podríamos llamar a la libra esterlina, ¿no? Pusieron de acuerdo los comercios del pueblo y durante un tiempo esa libra estuvo en circulación. Y era una moneda que reinvertía todo en la economía local. Otro proyecto ha sido realizar una guía de alimentos locales para que la gente sepa dónde comprar productos del lugar, cuáles son las estaciones, cómo conseguirlos, etc. Ese fue otro proyecto. Luego también otro proyecto que han hecho ha sido sembrar dentro del pueblo frutales, para que la gente pues, pueda comer fruta cuando va caminando por la calle, y han nombrado a un guardián que se encarga de cuidar ese frutal, ¿no? Y los niños se han volcado en ese tema y tal. Otro tema que están haciendo, que a mí me parece muy bonito, es colaborar con las escuelas para que los niños entren en un proceso de imaginación de cómo será el futuro. Por ejemplo, ¿qué iniciativas, para poder comprender el movimiento, qué iniciativas se están dando en los pueblos en transición? Y, por ejemplo, en el caso de Zarzalejo, que es el lugar donde está en Madrid, ¿no? Ese movimiento. Pues mira, y en las iniciativas realmente es empezar a ponerse en contacto, a agruparse. Hay una serie de dinámicas que vienen dadas también a través de la transición, pero que están ya en muchísimos colectivos y en otros formatos. Entonces se trata en principio de qué es lo que a ti más te mueve, qué es lo que a ti más te gusta, qué es en lo que tú sientes que puedes aportar algo, cuál es el tema social que a ti te afecta y cómo te gustaría que ese tema estuviera de aquí a unos años. Si te gustaría que tú formaras parte de ese cambio que va a haber en este tiempo hasta ese año, hasta ese futuro, y que te gustaría formar parte de él. Nosotros hacemos un consumo de productos ecológicos locales, ¿no? En este sentido encaja en el movimiento de transición. Es una economía local, sin intermediarios, reduciendo al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Es un consumo ecológico respetuoso con la tierra. El consumo ecológico no cuenta con pesticidas, no cuenta con insecticidas, no cuenta con abonos químicos, procesos que requieren del petróleo para su fabricación y para su distribución, porque están en manos de grandes empresas multinacionales. Ahora estamos recogiendo unas cajas de verduras ecológicas y locales que nos trae Teo de una cooperativa de productores ecológicos de aquí. Y estas cajas las introducimos en el local y ahora dentro de una horita vendrá un grupo de gente, el grupo de consumo, a llevarse cada uno la suya. Muy bien. ¿Y qué? ¿Tienen mucho que repartir hoy? Bueno, hoy es un día bastante tranquilito. ¿El pueblo quiere ponerse como Zarzalejo, ser un pueblo en transición? ¿Hay algún lugar donde mirar, donde buscar información, conocer los proyectos que hay en marcha para inspirarse? Pues mira, hay muchísimos. De hecho, si ponen transición en la web les va a aparecer muchísimo, ¿no? Ahora mismo hay una red internacional. Están asociados más o menos unas 2.000 poblaciones, pero sabemos que hay muchísimas más, ¿no? Y hay todo tipo de información y de ayudas. Yo les diría sencillamente que 2 ya son suficientes para iniciar una transición. Entonces, que quedan
Se juntan, miran a ver cuáles son los temas, se ayudan unos a otros a mirar cuáles son los temas que más les impulsa en este momento a trabajar sobre ellos y se ponen en marcha. Son pequeñas cosas. Es que la mayoría de las personas piensan que hay que hacer grandes cosas y las cosas empiezan de a poquito y pequeñito, con pequeños pasos, porque si no nos paralizamos. Muy bien, un momentito. Genial este vídeo, se me ha ido un poquito ahí la mano. Genial este vídeo de Maro en transición, o sea, es desde luego para aplaudir. La verdad es que lo han hecho perfecto, a ver si les localizo porque es que la visión que dan es genial. Efectivamente, el tema del movimiento de redes en transición en realidad es un movimiento de movimientos. Quiero decir que puedes participar de muchas maneras. Entonces es muy interesante porque si miramos pues todo lo que supone el reto de cambiar la sociedad, pues no vas a empezar nunca, te paraliza, ¿no? Como bien decía esta señora. Pero sí que te puedes involucrar en aquello que realmente te gusta. Hablaban en el vídeo y se veía cómo funcionaba un grupo de consumo. Bueno, pues es que esto ya es bastante popular, esto ya está en muchas ciudades. Las cosas, bueno, pues seguro que seguro que conoces a alguien que está en un grupo de consumo o te suena de algo. Pues es parte de las cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, pues hablamos de una cantidad de recetas muy interesantes para cambiar la sociedad y hay tanto que hacer y tanto lo que te puedes involucrar que seguro que encuentras aquello en lo que realmente te sientas impelida y identificada, ¿no? ¿Cómo ayudar a esto, a que se participe? Vamos a ver una web muy interesante aquí. Bien, red de transición.org es una página web muy interesante, reddetransición.org. Bien, entonces vamos ahora a hacer un poquito de viaje por aquí para que veáis. Bueno, el por qué y el qué ya hemos visto y el cómo, pues ya veis que hay muchas maneras. ¿Dónde? Va a depender de dónde seas, tú me ves. Bueno, pues fijaros, aquí hay un montón de iniciativas. Anda que no tenéis para investigar. Es verdad que aquí veo algunos huequitos, ¿no? Pero hay muchos proyectos que podéis analizar. Vamos a ampliar a ver. Bueno, en Madrid hay mucho. Zarzalejo en transición, del que hablaremos más en profundidad dentro de unos días, porque tenemos ahí a nuestra compi Adriana. También hay muchísimo por Andalucía, como podéis ver, las iniciativas a las que podéis sumar. Aquí hay muchas iniciativas en transición. En las islas, en Galicia, hay un montón de cosas que se están haciendo, de iniciativas, digamos, en transición. Hablamos de más de 20 redes nacionales. Redes nacionales de transición. Luego hay proyectos que a lo mejor más aislados, pero que en el fondo son parte de lo mismo. Pues grupos de consumo, anda que no hay en ciudades, muchísimos. Entonces, muy interesante para quienes queráis participar. Esto está muy chulo. Juan del Río, que es un gran experto en estas cuestiones. Aquí tiene esta guía del movimiento de transición. Muy interesante, pues para los que queráis pues ver cómo empezar. Hay un vídeo donde nos lo explica. Y bueno, eventos, actividades, un montón de cosas. Y luego pues podéis entrar en el libro y... No sé si de aquí... Ah, bueno, sí, mira, aquí se puede entrar, creo. Yo sé que... A ver, un momentico, porque sé que el libro se puede ver por aquí. A ver si soy capaz. Pero vamos, antes lo he hecho. A ver si ahora... A ver.
Una representación. Bueno, en todo caso, aquí tenéis más información del libro. Y yo sé que en algún lado, si pones guía de movimiento de transición, a ver si lo he visto y quería mirar un momentito. Bueno, yo antes lo he buscado guía de movimiento de transición y ha salido. O sea que no hay ningún problema con eso y se puede encontrar fácilmente para personas que queráis tener, pues eso, una guía, unas recetas para funcionar. Luego aquí tenéis formación, proyectos, recursos, más recursos. Solo la guía, biblioteca, noticias, formas de colaborar y de contactar. Hay bastantes cositas por aquí. Herramientas, enlaces. En fin, que hay mucho en lo que podéis investigar y colaborar y participar en este movimiento de ciudades en transición y esto es muy interesante. Y bueno, ya veis que si queréis construir un mundo mejor, pues hay multitud de herramientas y de posibilidades para ello y que a través de este movimiento de ciudades en transición pues se pueden hacer muchas cosas y os animo a participar. Ahora vamos a ir con la segunda parte del programa, que es una sorpresa. Vamos a entrevistar a Graham Forrest, amigo y compañero y fundador, nada más y nada menos, que de Noticias Positivas aquí en España. Bueno, y la sorpresa del día, aquí estamos con Graham Forrest, fundador de Noticias Positivas en España. Algo curioso porque tu nombre no parece muy español, pero sí, es el fundador de Noticias Positivas en España. Buenos días, Graham, cuéntanos esta aventura. Hola Dani, ¿cómo estás? Encantado. Pues sí que soy inglés, eso no te equivocas. ¿Seguro? Pero llevo muchos años aquí, claro. Sí. Y bueno, fundar Noticias Positivas aquí hace ya 20 años. Nada menos. Que asusta oírlo. Se dio porque durante un viaje en Inglaterra me entregaron una copia de Positive News, la versión original, digamos, en inglés. Ajá. Y me encantó Positive News por el enfoque, por lo diferente que era de los medios de comunicación que yo conocía en aquel momento. ¿Quién lo llevaba eso en el Reino Unido? Una mujer me suena, ¿no? Sí, se llamaba Shona Crockett Burrows, que después ha fallecido, pero luego el equipo siguió y siguen ahí, al pie del cañón. Te lo digo porque no es muy normal, cada vez va siendo más, ¿no? Pero suele haber pocas mujeres a lo largo de la historia, más últimamente, pero hay pocas que lideren proyectos editoriales y mediáticos. Y en este caso hablamos de Noticias Positivas, bueno, Positive News, del año 93 creo que empezó ahí, ¿verdad? O sea, más o menos por los años 90 me suena. Ahí, sí. Por ahí. ¿Y qué tenía de especial para ti? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque hay muchos medios, bueno, a lo mejor en el 93 no tanto, ¿no? Pero hay medios alternativos y, digamos, de enfoque diferente. ¿Y qué te llamó la atención específicamente de Positive News? Pues no tocaba necesariamente temas del día a día, ¿no? Pero tocaba todo lo que para ellos iba a suponer una mejora en la sociedad, en la forma de organización, en estímulo de la colaboración, no tanta competitividad, etcétera, etcétera, en diferentes sectores, economía, educación, salud. Y los artículos, la mayoría eran bastante cortos. Ajá. Y siempre terminaban con datos de contacto, que es un elemento que me encantaba porque, claro, si tú eres, yo qué sé, científico y lees que hay otro científico que está haciendo experimentos o investigando en el campo de la espiritualidad, pues igual quieres contactar con él. Y quizá ahora mismo con Google sería más fácil encontrarle, pero en aquel momento pues Internet seguía Claro. arrancando
y tener los datos de contacto y el teléfono al final del artículo era muy útil. Claro, porque se trata no solo de hablar de lo que hacen las personas, las asociaciones, las empresas que tienen un enfoque positivo, sino de alguna manera de fomentar la participación, ¿no? En la medida de lo posible. Sí, ha sido el concepto, es como yo lo percibí. Y cuando conocí a Shona, la fundadora, que era una mujer de mucha energía, muy cálida, maravillosa, me explicó eso básicamente, que claro, una cosa es que los medios de comunicación tengan un papel de informar, pero para ella necesitaban un papel de fomentar, estimular cambios Sí, positivos. claro, cambios positivos, que es de lo que se trata. Positive News, de ahí también lo llevaste a España. Estamos hablando de una red de proyectos de alguna manera asociados y aliados, aunque cada uno con su autonomía, ¿verdad? Están Noticias Positivas en España a lo largo de diferentes etapas, que ahora vamos a hablar de ellas. Están Noticias Positivas en Argentina, con los que también colaboramos. También está en Estados Unidos, me suena. Y hay algunas iniciativas por ahí más. Creo que por Alemania y por China hay algo también, me suena. Sí, el proyecto en Inglaterra fue llegando a más gente y yo creo que el nuestro de España también ayudó. Lo crearon, que yo sepa, primero en Estados Unidos y después Argentina. Y sí, yo creo que ahora mismo hay proyectos en marcha en otros países, Dani. Qué bien, y cuéntanos la aventura española, ¿cómo iniciaste Noticias Positivas aquí? Pues en el 2001, cuando volví de Inglaterra con el Positive News en la mano, pues hablé con varias personas, amigos, y decidimos crear una página web. Y poco después decidimos que ya había que ir a por todas y decidimos lanzar en papel un periódico trimestral de entre 16 y 24 páginas según el trimestre. Menudo trabajo, ¿eh? Que una publicación impresa es más trabajosa que una web, porque no solamente hay que escribirlo, el tema de la imprenta es duro y luego hay que distribuirlo y hay que pagarlo de alguna manera, porque bueno, una web hasta la puedes hacer medio gratuita, pero estamos hablando de algo que tiene muchos costes, muchas dificultades en la producción, en la impresión, en la distribución. ¿Cómo hicisteis esto? Pues nos pusimos a mirar el tema de publicidad. Sabíamos que en realidad no queríamos buscar publicidad corporativa en el sentido tradicional. Queríamos buscar publicidad. ¿Qué podrías decir el estilo ahora de, por ejemplo, Triodos Bank, que apoya proyectos sostenibles? Sí, banca ética. Social. El líder europeo de banca ética, no nos olvidemos, que también está aquí. Entonces, como ya existía el... Joder, se me olvida cómo se llama. Sí, dime, a ver. Como ya existía la feria en la Casa de Campo. Ah, sí, biocultura, dices. Sí, como ya existía biocultura. Sí. En esos tiempos estaba lleno de personas y pequeñas empresas que intentaban salir adelante en el tipo de sector que buscábamos, pues fuimos allí, fuimos a Biocultura Barcelona y cogimos un stand ahí en el 2003, después de sacar el primer número. Y fuimos... ¿Has dicho Barcelona? No, en Madrid, ¿no? Dijiste. No, en Barcelona. Fuiste Yo en Barcelona creo que lo iban a hacer, si no me acuerdo mal, en mayo. Entonces era el primero que iba a tocar después de lanzar el primer número en marzo. Entonces fuimos a Barcelona. Claro, lo digo, sí. Ahí. ¿Sí? Sí, no, lo digo porque, bueno, pues no sabe la gente, aunque hemos hablado alguna vez, unas cuantas de biocultura, pues celebran varias ferias a lo largo del año. Las fijas suelen ser en Madrid y Barcelona.
Pero bueno, pues simplemente eso, que no me había quedado claro. O sea, que fue a Barcelona, la primera vez que estuviste en Biocultura fue en Barcelona. Sí, Muy sí. bien. Y ahí, pues, una persona voluntaria que nos ayudaba, Beatriz, Ajá. se puso a dar vueltas por los puestos, por los stands y nos consiguió varios anunciantes. Y así empezamos. Y luego ya con los números que fuimos sacando cada trimestre, pues nos contactaban para poner anuncios. No tantos como nos habría gustado, pero siempre, nunca decidimos, por ejemplo, no entrar en el sector de la responsabilidad social corporativa porque había otra gente trabajando allí y Claro. sacando anunciantes allí y tampoco nos convencía para nuestro periódico. Y quizá fue un error, quizá no, pero seguimos buscando entre empresas muy pequeñas y proyectos que nos inspiraban. Bueno, fue una decisión en la que se basa también pues, un medio de comunicación con sus propias señas de identidad. ¿Cuánta perdón, cuánta tirada llegasteis a tener del periódico? Llegamos a tirar unos 200.000 con 20 páginas. 200.000. Los distribuimos, era gratuito, o sea, tú lo recogías en un herbolario, en una biblioteca, en un restaurante vegetariano, etcétera, sitios que nos dejaban poner montoncitos de periódicos. Y en muchos sitios de España y muchas personas en diferentes lugares nos pagaban el coste del sello, vamos, del envío de las cajas. Enviábamos cajas de 200 periódicos cada 3 meses. Madre mía, entonces cada 3 meses había que movilizar un montón de trabajo para hacer esto. Era una labor, desde luego, de voluntariado y de compromiso total. Sí, bueno, éramos pocos. Había una persona, Miguel, que se encargaba de lo que es manejar el software para la presentación del periódico. Otra persona, Beatriz, que buscaba publicidad. Susana, que como era mi mano derecha y hacía un poco de todo igual que yo. Sobre todo Susana y yo nos encargábamos cada trimestre a lo largo de una semana, 10 días, de sacar todas las cajas y de distribuir los periódicos en diferentes puntos en Madrid, que íbamos en coche. Sí, fue sobre todo intenso durante quizá la última quincena de un trimestre y la primera quincena del siguiente, ¿sabes? Bastante estrés, sobre todo porque sinceramente, aunque algunos números conseguimos cubrir bien la publicidad, con la publicidad los gastos, otros no llegábamos. Entonces teníamos que poner dinero de nuestro propio bolsillo. Que bueno, quieras que no, es lo que pasa con cualquier negocio o cualquier proyecto, pero es estresante, claro. Es así, es muy estresante. Y bueno, esto duró 3 años. Se me ocurre que es verdad que ahora lo ves en perspectiva y proyectos que en apariencia parecerían más fáciles, ¿no? Porque, pues eso, una página web, pues te estás ahorrando un montón de costes por ejemplo, de la distribución y la impresión. Y bueno, se supone que el mundo digital es un espacio más que está ahí y que debería ser más fácil para las empresas financiarlo. Y curiosamente ves que una publicación impresa que lleva más trabajo y posiblemente requiere más dinero, aunque no siempre cubríais gastos, pero parece que, bueno, que era más fácil de alguna manera para un alcance que, bueno, estamos hablando de 200.000 ejemplares en total, ¿verdad? Sí, no, 200.000 en un trimestre. 200.000 en cada trimestre. Estamos hablando de una distribución importante. Sí, dime. Eso fue el trimestre el máximo. Yo creo que empezamos con menos y fuimos subiendo. Pero está muy bien. Sí, lo que quiero decir es que es un alcance que está bien, pero en el mundo digital se supone que podría ser incluso mayor si tienes unas buenas redes sociales.
sea, que parece que ahora todo sería más fácil en cuanto a difusión, en cuanto a producción y en cuanto a publicidad debería, pero en cambio parece que antes hacían cosas en apariencia más complicadas, pero se hacían. Y ahora que se supone que tenemos más herramientas y más facilidades, pues a lo mejor no es verdad. A eso me refiero. Sí, pero yo creo que los conceptos se han ido cambiando Ujú. también. En esa época había bastantes periódicos gratuitos de los que se encontraban por el metro, ¿no? Es verdad. Y yo creo que quisimos hacer un periódico gratuito, pero diferente Era el momento, ¿no? y más positivo en ese momento. Pero yo creo que desde entonces, claro, Internet ha cogido los mandos y la diferencia es que, claro, si tú lanzas un positivo ahora, un proyecto Ajá. positivo ahora, hay mucha más competencia también. Hay una sobreinformación bastante grande, considero. Y claro, aunque en aquel momento quizá lanzar un periódico gratuito y diferente no era fácil, pero no tenía tanta competencia, digamos, en el sector gratuito, pues ahora mismo sí cualquier proyecto en Internet tiene muchísima competencia, como tú sabes. Desde luego, se puede decir que fue casi de las pioneras en en su ámbito, en noticias positivas, y hemos contribuido de alguna manera a que ahora haya pues mucho más, ¿no? En este terreno tan amplio, Sí, ¿verdad? sí, yo recuerdo que uno de mis temas, digamos, favoritos, que era el dinero, cómo funcionaba el sistema de dinero, los bancos. Ujú. Recuerdo que leí un libro y hicimos una serie de artículos sobre el dinero es deuda, y en ese momento yo creo que fuimos de los primeros en publicar sobre ese tema en España, al menos en un tipo de publicación como el nuestro. Sí, a veces hemos sido bastante innovadores y hemos hablado de cosas que al final, de alguna manera, acaban en los medios más convencionales muchos años después, ¿verdad? Sí, sí, bueno, no sé si en los convencionales, pero empezó a sonar mucho más este tema, el dinero es deuda, a partir de cuando se hizo un vídeo Ujú. en inglés, no sé si sería por el 2007, 2008, y ahí el tema empezó a ser como más conocido por la gente que buscaba otro tipo de verdades, ¿no? Claro, y también ha pasado, por ejemplo, en otros sectores, pues Noticias Positivas ahora hablaba mucho bueno, del mundo bio, del consumo responsable, del consumo ecológico, y ahora son temas que están ahí, o sea, hay una, no sé si supermasivo, pero desde luego hay una preocupación en la sociedad por problemas como los residuos del plástico, como el cambio climático, como el consumo responsable, que es verdad que sigue habiendo un gran consumismo, ¿no? Pero sí que hay una mayor presencia de esas cuestiones en el debate público y es verdad que nosotros muchas veces fuimos pioneros en eso. Sí, yo creo que al menos en eso, en el tema de temas sostenibles, yo creo que había otros ya, como mencionaba antes, porque ya estaba la la responsabilidad social corporativa. Ujú. Sí, en el mundo empresarial. Pero sí, siempre buscábamos nuestro enfoque y siempre buscábamos quizá proyectos que intentaban hacerlo, pero desde un punto de vista menos corporativa, ¿no? Ujú. Bien, vamos a ir avanzando. Bueno, pues ahí tenemos esa publicación impresa que duró hasta 2005, me suena, ¿verdad? Sí. Y luego estuvo unos años en la página web que se revitaliza un poquito después, ¿no? A partir de 2008, que fue cuando empezamos aquí también un servidor contigo. Tú sabes bien eso, Dani, que el otro día habíamos dejado el periódico por falta de fondos en realidad, o falta de, quizá incluso en ese momento, de energías para seguir adelante sin llegar a cubrir gastos siempre. Y de repente un día me acuerdo, estaba en mi coche aparcado y me llamaste, no, estaba conduciendo, me llamaste tú, aparqué y dijiste, hola, me gustaría participar en el proyecto. Fue una muy buena noticia.
Sí, tal cual. Sí, bueno, yo en otros ámbitos de mi vida en ese momento pues estaba relacionado con la comunicación y el activismo social y político, reivindicativo. Y yo que sé, quería ampliar mis miras desde la protesta necesaria en muchos temas como el derecho a la vivienda, ¿no? Y también después la ecología política. Pues sí que decidí que además de protestar y reivindicar, tenía que haber un espacio para la propuesta positiva. Tú lo sabes bien, que me conoces bastante. Las personas, bueno, en este caso mi persona, pues tiene esa parte de reivindicativa bastante clara, pero también quería tener una parte, digamos, de construcción de un mundo diferente, ¿no? Y entonces vi noticias positivas y pensé que esto era lo que estaba buscando desde hace tiempo, vaya. Sí, de hecho, teníamos ya una periodista así profesional, Adriana Pérez Peche, que se Ujú. había incorporado Que sigue con a la nosotros mitad también. sí, a la mitad de la, digamos, de la trayectoria en papel. Y que llegaras tú también, otro periodista profesional, fue muy útil. Claro, Adriana ahí sigue también escribiendo en noticiaspositivas.org, que es la actual web, que es una plataforma de noticias positivas en lengua española, donde también están, bueno, pues la gente de Argentina. Pero antes de esa plataforma, digamos, digital unificada, pues tuvimos noticiaspositivas.net durante muchos años y aquí y ahí en el .net, pues bueno, pues estuvimos hablando de estos temas, pues básicamente de las cosas que siempre nos han movido. Y bueno, fue un periodo interesante, yo creo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, duró 10 años. Nada menos. Hasta 17, Dani. O Sí, sea que sí. sí que estuvo bien y estuvimos involucrados en diferentes temas aparte de simplemente publicar noticias, ¿no? ¿Te acuerdas Sí, en relación con emprendedores sociales? sí, así es. Sí, Un sí. proyecto que se llama TGL, un proyecto de Inglaterra para crear digamos, otro sistema diferente. Así es. Háblanos de ello, porque es muy interesante ese paso que damos, tanto participando en la creación de una asociación de emprendimiento social, que fue Social y Social, que se hicieron muchísimos eventos, y también involucrándonos directamente en un proyecto de economía social pues muy interesante como es TGL. Y bueno, háblanos, porque TGL sigue ahí activo. TGL sigue intentándolo en Inglaterra, sí. Ha tenido varios proyectos piloto. El proyecto consiste en intentar crear una moneda social, se podría llamar ahora criptomoneda, ya que el término está en boga. ¿Ves cómo somos innovadores? Se habla con otros nombres, pero ya estábamos en ello hace mucho antes de TGL, o sea que sí, que somos muy innovadores. Muy, bueno, sí, muy vanguardistas, muy pioneros en estos temas. Sí, sí, el concepto de TGL es crear una moneda en base al enseñar, como dar tu tiempo como voluntario y, y aprender. Entonces, la idea es que las personas que participan en proyectos de aprendizaje, de enseñanza, de voluntariado, al hacerlo ganan una moneda social. Una moneda social cuyo valor está ligado, digamos, a los bienes sociales, ¿no? A esta colaboración o a este aprendizaje, entiendo, ¿no? O sea, el valor de la moneda requiere esos bienes. Sí, al estímulo social que Ujú. supondría que las personas estuvieran, digamos, estimulados a aprender ganando un dinero, Y que esa, se podría Ujú. gastar en la comunidad local. En los comercios que se quieran adherir, ¿no? Como muchas veces hay empresas que tienen sistemas de descuento o de puntos, pues sería algo similar. Bueno, entiendo, ¿no? Que irían por ahí los tiros. Sí, y así también pues es un empujón para la economía local y para la tienda pequeña. Exactamente. Y esto se está desarrollando desde Liverpool, me suena. Sí, hay varios sitios que han estado intentándolo Ujú, y no puedo decir todavía ujú. que se hayan conseguido establecer y consolidar, pero siguen en el intento,
porque sobre todo con el auge de muchas criptomonedas, que la mayoría de la gente no entiende para qué sirven, salvo parece para hacer más dinero, Claro, y la mayoría que están atados al dinero sí. convencional de todas formas. Quiero decir, no los tienes si los compras o procesos parecidos Ujú. vinculados al dinero normal. Entonces sigue siendo la única, digamos, ya criptomoneda que al menos en esencia intenta estimular y fomentar otro tipo de como las noticias positivas, Exacto. colaboraciones, caminos. Sí, no es una criptomoneda, para que la gente lo entienda, no se trata de especular, porque al final esto del Bitcoin y el Ethereum, al final se puede especular igual con ellas, pero en TGL la base es completamente diferente. Es una moneda ligada a la creación de un valor social claro y enfocado, bueno, valor social y real, no a la especulación basada en humo, ¿no? Digamos. Sí, esa es la idea y siguen intentándolo y estamos a la expectativa de poder traerlo a España en cuanto del momento. Que además momentos como este pueden ser precisamente los buenos para traerlo porque bueno, hablamos de momentos en la historia económica, de momentos críticos de crisis en los que bueno, la gente tiene más la antena abierta para ver otras posibilidades, otros planteamientos. Sí, bueno, si no lo hacemos ahora, Claro. no lo vamos a hacer nunca, ¿no, Dani? Así es, y en eso seguimos. Y otra cosa muy interesante, bueno, que hasta nos dieron el premio Biocultura precisamente, fíjate que empezamos con ellos, nos Es dieron verdad, en el año mirado. 2012 como medio digital. Ahí también estuvimos en Biocultura Barcelona y eso que parece ser que al final siempre acabamos yendo a Barcelona y eso que también se hace en Madrid, pero nos encanta, a mí me encanta esa ciudad, la verdad. Y más con un Fuimos premio. a Madrid en el 2003, después de Barcelona, ya Ajá. en noviembre por ahí fuimos a Madrid también. Claro, por eso tenía yo la confusión. No sabía que antes de la de 2003 habíais ido a Barcelona. Y bueno, pues ese premio fue un reconocimiento bueno, es que ya estamos hablando de 20 años de trayectoria entre unas cosas y otras, ¿eh? O sea, que es que se ha trabajado mucho. Sí. Y ahora, gracias a ti, estamos arrancando con este nuevo proyecto que es ilusionante, la verdad. Bueno, tenemos ahí a Adriana en noticiaspositivas.org, que sigue escribiendo artículos de vez en cuando para traerlo de lo que sucede en España dentro de esta comunidad en lengua castellana. Yo estuve unos años alejado por otros proyectos de noticias positivas y cuando decidí volver hace poco pensé que era bueno explorar cosas nuevas. Quiero decir, hemos hecho en mi ámbito profesional, pues he hecho radio, he hecho mucho de redacción web y pensé, ¿por qué no un canal de streaming? Que además es muy interesante, es verdad que ocupa bastante trabajo porque mover esto supone mínimo tienes que hacer pues 2-3 programas a la semana, o sea que conlleva mucho trabajo, pero bueno, es un complemento. Tenemos esto, tenemos nuestra colaboración en noticiaspositivas.org y bueno, pues ahí estamos más vivos que nunca y con ganas de colaborar y también contar contigo, que nos vendrías muy bien para noticias por ejemplo, de otros lugares, que tú con ese acento inglés pues nos puedes dar el pego como corresponsal. Sí, yo estoy ya empezando a ponerme al día con lo que está pasando en Positive News en Inglaterra y en otras partes y intentaré traer reportajes interesantes para el streaming. Claro que sí, y también vamos a contar dentro de poco, igual que hemos hablado contigo, hablaremos con Adriana, nuestra otra periodista profesional, como dices tú. Y no sé si somos tan profesionales, pero desde luego somos muy, muy entusiastas. Además, ella está involucrada en proyectos muy interesantes de permacultura, que están muy relacionados con lo que hemos hablado hoy, hace poco, sobre temas de cambio climático de ciudades en transición. Que bueno, que al final, pues sí, no solamente intentamos que la gente conozca lo que se hace para mejorar el mundo, sino que participamos un poco en la medida de nuestras posibilidades y así vamos a seguir.
Pues nada más por mi parte, Graham, no sé si quieres acabar la entrevista lanzando algún mensaje o alguna cuestión que se te haya quedado en el tintero, cuéntanos. No, yo simplemente quiero decirte ole, Dani, que Vaya Giri. teniendo las pilas para aprender un medio nuevo para ti o bastante nuevo. Sí, la verdad que sí. Entonces, de tu mano, vamos positivamente adelante. Todavía no tengo toda la estructura que querría después de 3 años casi inactivo y además un espacio nuevo, pero bueno, nos estamos poniendo las pilas. Esta ha sido la primera entrevista que hemos hecho vía Skype y espero que haya muchas más y que este proyecto pues vaya creciendo de la mano también de amigos y colaboradores como tú. Pues encantado de saludarte, Graham, nos vemos. Ok, Dani, muchas gracias, un abrazo. Otro para ti, chao, chao. Bueno, pues esta ha sido, como decía, la primera entrevista que hemos hecho vía Skype. Se notan los fallos de los principiantes que somos todavía, porque me ha entrado un poquito bajo Graham. Es verdad que se le podía escuchar perfectamente, pero que había que subir el volumen bastante y a mí se me escuchaba en comparación bastante más alto. Bueno, de estas cosas se aprenden y la próxima lo haremos mejor, pero es eso, estamos aprendiendo, como bien decía Graham, y como digo yo en esta entrevista que hemos grabado, no la hemos hecho en directo porque, bueno, pues hay que aprender y ver los fallos y ver cómo funciona todo esto. Al final ha salido bien, salvo este pequeño detalle del audio, pero bueno, estamos mejorando, estamos construyendo el primer canal de noticias positivas en Twitch, por lo menos que yo haya visto y por lo menos aquí en España. Y bueno, esa es la idea, ir haciéndolo cada vez mejor y ofreciendo cada vez la información que pensamos que más aporta a la sociedad para su cambio, para su mejora. Hoy hay una pequeña variación porque pensamos que no siempre tenemos que darle respuestas ni a lo mejor lo que consideramos nosotros positivo para el cambio social tiene que ser así por narices, porque a lo mejor tú tienes otro enfoque y está bien que nos lo compartas, a lo mejor es posible que nos puedas aportar algo. De hecho, esta comunidad de noticias positivas, como también se señalaba en la entrevista, ha crecido así poco a poco y relacionándonos con iniciativas que iban surgiendo y que muchas veces eran muy minoritarias cuando nacían y al final llegaban mucho más alto, pero claro, se empieza desde iniciativas que a lo mejor no tienen tanto eco social y poco a poco se va trabajando en ellas hasta llegar a ser más importantes y bueno, noticias positivas al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Así que muchas gracias porque estáis ahí al otro lado y eso nos gusta, cada vez sois más, eso nos encanta y vamos a trabajar para que cada vez sea mejor lo que os ofrecemos desde Noticias Positivas. Este es el último programa de la semana, en principio vamos a grabar martes, miércoles y jueves, luego ya iremos viendo. Y bueno, pues que contamos con vosotras para construir este canal de Noticias Positivas y ayudar a la necesaria transformación de la sociedad. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Pasadlo muy bien. Chao.